Hola chicos, muy buena tarde. Vamos a ver el último tema que tenemos durante este bimestre, el cual está titulado Remembering the Past. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a describir acciones que sucedían regularmente en el pasado, pero que al menos en la actualidad ya no suceden más. Voy a poner un ejemplo personal. Vamos a analizar esta frase donde dice: yo solía jugar fútbol todos los días. Por eso hablaba de nostalgias, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se estructura esto en inglés. Para empezar, lo primero que tenemos que ver es que vamos a necesitar apoyarnos de un verbo. Este es el verbo use, que así por sí solo, únicamente de esta manera, viéndolo así, en su forma base, en presente o en infinitivo, significa usar. Cuando nosotros le ponemos al lado la palabra teo y está junto a otro verbo, nos funge como una especie de auxiliar y ya no significa usar, significa soler. Como pueden ver, nosotros lo vamos a usar en su forma pasada. Este es un verbo regular, used, que termina en ed y está escrito en tiempo pasado. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a leer esta pequeña nota. Utilizamos el verbo used to junto a otro verbo en tiempo presente para describir acciones que solían suceder. ¿Por qué? Porque este auxiliar lo vamos a traducir como soler. ¿Cómo podemos hacer enunciados de forma afirmativa con este auxiliar? Esta sería la estructura. Primero vamos a necesitar el sustantivo. Inmediatamente viene el verbo used to, redactado en tiempo pasado. Como pueden ver, es un verbo regular y termina en ed. Inmediatamente después, como es un auxiliar, el verbo siguiente tiene que estar escrito en tiempo presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya nos está haciendo referencia acerca de que estamos hablando en tiempo pasado. Y para finalizar tenemos el complemento. Ahora, el verbo used to nosotros lo vamos a traducir, o el auxiliar used to nosotros lo vamos a traducir dependiendo de quién estamos hablando. Por ejemplo, vamos a analizar estos pronombres que también fungen como sustantivos. Vamos a analizarlos con la frase anterior que yo les había puesto en español, ahora en inglés. I used to play soccer every day. Yo solía jugar soccer o fútbol todos los días. Si lo conjugamos con el pronombre tú, sería tú solías jugar fútbol todos los días. Él solía jugar fútbol todos los días. Ella solía jugar fútbol todos los días. Eso o esa, refiriéndonos a un animal o una cosa, no sé, solía jugar fútbol todos los días. Nosotros solíamos jugar fútbol todos los días. Ustedes solían jugar fútbol todos los días y ellos solían jugar fútbol todos los días. Este tema, como pueden ver, está sumamente fácil, al menos de forma afirmativa. En la forma negativa tiene un pequeño giro. Vamos a ver cuál es este giro. Antes vamos a ver unos cuantos ejemplos de la forma afirmativa, en la cual vamos a hablar de cosas nostálgicas una vez más. Y leamos lo que dice el primer ejemplo. I used to travel very much before el 2020, ¿no? Yo solía viajar mucho antes del 2020, en este caso. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Peña Nieto used to be the president. Peña Nieto solía ser el presidente. Como pueden ver, todos los verbos que yo puse de color verde están en su forma base, están en tiempo presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar, que es el que tenemos al lado, el verbo soler, ya está en tiempo pasado, así que no es necesario que pongamos el siguiente verbo en tiempo pasado también. Nos vamos con el último ejemplo. We used to take classes in the school. Yo creo que este es probablemente el ejemplo más nostálgico de todos, ¿no? Que en algún momento todos odiábamos la escuela, no queríamos estar ahí. Y miren cómo han cambiado los tiempos. Vamos a leerlo. Nosotros solíamos tomar clases en la escuela. Actualmente, miren lo que estamos haciendo. Vamos a pasar ahora a la forma negativa. Vamos a ver cómo se estructuran negaciones usando este auxiliar. Como les dije hace un momento, aquí hay un pequeño giro. ¿Cuál es el giro? Nosotros nos vamos a apoyar de un auxiliar, el mismo que usamos para hacer negaciones en pasado simple. Este auxiliar va a ser el auxiliar did. Como estamos hablando de la forma negativa, estamos hablando de negaciones, tiene que estar negado, tiene que tener el not.
Ya saben que este auxiliar no tiene traducción. Lo único que nos sirve es para hacer referencia que el siguiente verbo, el inmediato, lo vamos a leer en tiempo pasado. Entonces, inmediatamente después del auxiliar tenemos que poner used to en su forma base, sin la terminación ed, nada más en tiempo presente. Vamos a ver su estructura desde el principio. Iniciamos con un sustantivo, el cual ya saben que puede ser un pronombre o un nombre propio de cualquier persona, animal o cosa, ¿no? Inmediatamente después, el auxiliar en tiempo pasado, este que no tiene traducción. Siguiendo, viene la palabra used to en su forma base, tiene que estar en presente. Si lo ponen en su forma de pasado, está equivocado, estarían cometiendo un error. Después viene el verbo principal, del cual estamos hablando de qué acción solía suceder. Este verbo también tiene que estar en presente. ¿Por qué? Porque una vez más, al haber un auxiliar, no necesitamos poner en tiempo pasado el verbo. El complemento, al final, como en todas las oraciones, y vamos a leer ahora esta negación. Yo no solía jugar soccer todos los días. I didn't used to play soccer every day. ¿Cómo sería si fuera con tú? Tú no solías jugar soccer todos los días. Y etcétera, etcétera, con todos los demás pronombres. Eso está sumamente fácil. Así que vamos a pasar a nuestras negaciones, a nuestros ejemplos. We didn't used to wear a face mask. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no solíamos usar o vestir un cubrebocas, una mascarilla, como lo traducen en inglés, ¿no? Siguiente ejemplo. My grandparents didn't used to stalk people in social media. Eso es algo que ocurría en el pasado y que ya no ocurre, dice. Mis abuelos no solían espiar o stalkear personas en redes sociales, porque en aquel entonces no había redes sociales. Vamos a poner un ejemplo también del pasado que decía: Women didn't used to vote in the past. Las mujeres no solían votar en el pasado. Afortunadamente, todos esos tiempos ya cambiaron. Y prosigamos a las interrogaciones. Las interrogaciones tienen elementos muy parecidos, muy pero muy parecidos a la forma negativa. Vamos a ver, antes de los ejemplos, voy a poner mejor la estructura. La estructura de una interrogación, como pueden ver, tiene los mismos elementos. Tenemos el auxiliar, seguido del sustantivo. Inmediatamente después, el segundo auxiliar, que va a ser used to, en tiempo presente. ¿Por qué? Porque al principio ya tenemos un auxiliar que nos hace referencia a que estamos hablando en pasado. Inmediatamente después, el verbo principal en tiempo presente también, y al final el complemento. Les recuerdo, el auxiliar puede estar o no puede estar negado, dependiendo de cómo quieren formular la pregunta. Vamos a poner un ejemplo del auxiliar cuando no está negado. Did I used to play soccer every day? Y dice algo como eso. Recuerden que el auxiliar no tiene traducción. Yo solía jugar soccer todos los días. Vamos a usar ahora el auxiliar negado. El auxiliar negado, ya saben que no tiene traducción, solo leemos el no. Y sería algo como lo siguiente. Didn't you used to play soccer every day? ¿Tú no solías jugar soccer todos los días? Así de fácil está. Esto concuerda mucho con los otros temas que ya hemos visto. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de interrogaciones y la forma de cómo responder a ellas. En las interrogaciones vamos a tomar la siguiente pregunta, que dice: Did we used to study in the kindergarten? Que dice algo como esto: nosotros solíamos estudiar en el jardín de infantes o en el jardín de niños. Si ustedes quieren responder de manera corta, lo único que tienen que decir es yes, we did. Porque nos están preguntando de nosotros, entonces contestamos de nosotros. Sí, nosotros lo hacíamos. En todo caso de que queramos contestar de forma negativa, solamente decimos no, we didn't. No, nosotros no lo hacíamos. Les recuerdo que las respuestas cortas, al menos cuando yo les pido una actividad, no las vamos a usar. Quiero respuestas completas.
vamos a leer ahora cómo serían las respuestas completas de manera afirmativa y de manera negativa. Si fuera de manera afirmativa, tenemos que usar la estructura de una afirmación. Y les recuerdo que el verbo used, este auxiliar, lo vamos a poner en tiempo pasado. Y dice algo como esto: Yes, we used to study in the kindergarten. Sí, nosotros solíamos estudiar en el jardín de niños. Si yo lo quiero hacer de forma negativa, como me estoy apoyando del auxiliar en tiempo pasado, did, negado, el verbo used tiene que estar en tiempo presente, sin la ed, únicamente en su forma base, y diría algo como lo siguiente: no, nosotros no solíamos estudiar en el jardín de infantes. Ok, chicos, ahora, ¿cuál sería la actividad? Esta va a ser nuestra tarea. Es muy simple, muy fácil, hasta cierto punto un poquito divertida. Vamos a realizar 7 enunciados. 7 enunciados pueden ser negaciones o pueden ser afirmaciones, como gusten. De estos 7 enunciados, 3 van a describir actividades propias o personales de ustedes que solían hacer pero que ya no lo hacen. En este caso pueden recordar, no sé, otras etapas de su vida en las cuales ustedes acostumbraban a hacer ciertas cosas y ya no las hacen más. Y los otros 4 enunciados van a entrevistar a un adulto o un adulto bastante mayor y le van a preguntar más o menos qué era lo que ellos solían hacer en aquellos tiempos. Y lo van a redactar. Una vez más, ya saben que pueden ser una afirmación o una negación. Chicos, con esto me despido y el lunes les mando la última actividad que va a estar muy pero muy divertida. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.